El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás. Son 6 temas, los asignados para esta campaña y vamos hoy por el tercero. Y bueno, pues gracias a Dios que nos da esta oportunidad. Gracias a todos ustedes que se dieron cita de diferentes partes, algunos hasta del área de Dallas, nuestro hermano Luis Enrique, el hermano que le acompaña también. Y hermanos, yo les agradezco mucho la presencia de ustedes en esta noche. Yo sé que hay otros lugares donde podrían estar, pero le doy gracias a Dios de que ustedes han elegido estar esta noche aquí para gozarnos juntos en la palabra. Vamos a abrir la Biblia en 2 Samuel capítulo 12, segundo libro de Samuel capítulo 12, para iniciar nuestro tema de esta noche. Segundo de Samuel 12:1 y estaremos leyendo hasta el versículo 14. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Cierren sus Biblias, por favor, hermanos, para poder seguir adelante con nuestro tema de esta noche. No cabe duda que Dios actúa de maneras misteriosas y efectivas, hermanos. Y que ante su veredicto no podemos más que reconocernos culpables y apelar a su gran misericordia. Tal fue la manera en que Dios actuó con el rey David, hermanos. Así fue. Un David al que la Biblia nos presenta como desconocido al que estamos acostumbrados usted y yo. Estamos acostumbrados a ver a un David valeroso, a un David que confía en Dios, a un David guerrero, a un David triunfador, hermanos. Pero qué cosas, cómo la Biblia es tan honesta, hermanos. Y ahora nos presenta a un David ladino, calculador,
hipócrita, mentiroso, adúltero y hasta asesino. Un David en el cual el pecado, hermanos, había ido ganando terreno y ahora le mantiene aletargado y con una conciencia adormecida. Dios, por medio del profeta Natán, con esta tremenda historia, lleva a David a juzgar con justicia, su propio pecado, llevándolo a dar el veredicto correcto. David dijo: a ese miserable, a ese abusivo, lo declaro culpable. Es digno de muerte y debe pagar 4 tantos. Hermanos, qué bofetada, qué cubetazo de agua fría en el rostro de David, cuando Natán, hermanos, mirándolo directamente a los ojos, pronunció aquellas 4 terribles palabras: tú eres aquel hombre. Seguramente, mis hermanos, David se fue hacia atrás. Seguramente se fue para atrás, hermanos, meditando en silencio las palabras que le describían perfecta y crudamente como un cruel ladrón. Y de eso vamos a hablar, hermanos, de esta frase. Precisamente ya en el programa se ha estado anunciando desde el día de ayer. El tema titulado, hermanos, un cruel ladrón. Y de eso vamos a hablar, hermanos. Pero no vamos a hablar de David, hermanos. Esta noche no vamos a hablar de David. Porque aunque usted no lo crea, no es David el prototipo del cruel ladrón, hermanos. Parece increíble. Hoy quiero presentarle al ladrón más cruel que jamás ha conocido y que jamás conocerá. Y su nombre es el pecado. Es el pecado, mis hermanos. Es el pecado, mis amigos. Es el pecado, ese cruel ladrón del que vamos a hablar esta noche. Véalo y estará de acuerdo conmigo que el pecado es sin duda un cruel ladrón. Y hermanos, lo decimos porque fue un cruel ladrón con Adán y Eva. Vámonos al capítulo 3 del libro del Génesis, hermanos, donde nos dice la Escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mis hermanos, yo estoy seguro que esta historia usted la conoce. Pero lo que no estoy tan seguro, hermanos, es que estemos acostumbrados a ver esa perspectiva de lo que sucedió, hermanos, en esa ocasión. La Biblia nos enseña que la serpiente era lista, era astuta, y se finge ignorante ante la mujer diciéndole: ¿verdad que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? Y la mujer, hermanos, inocente como era, me imagino que se extrañó y dijo: no es eso lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo es que no comamos del árbol que está en medio del huerto, el de la ciencia del bien y del mal. De ese es del que dijo que no comamos, porque Dios dice que si comemos moriremos. Y la serpiente, hermanos, que se fingía ignorante, ahora dice: no moriréis. Se le quitó lo ignorante, hermano. No moriréis es lo que afirma. Sino que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese fruto van a abrir sus ojos y van a ser como Él. Él no quiere competencia. Él no quiere nadie que se parezca a Él. Él por eso les ha dicho esa mentira. Hermanos,
Y la mujer se detuvo a pensar. Hay ocasiones, hermanos, en que pensamos que la mujer fue una víctima. Y yo he escuchado personas, hermanos, mencionar este tema y dicen, es que la mujer no tenía morbo, es que la mujer no era maliciosa, por eso cayó ante el engaño. Hermano, pero una cosa es no tener conciencia de pecado y una cosa es no tener inteligencia. Porque fíjese algo, le gustó la idea de ser como Dios, eso sí le llamó la atención. Ah, caray, ser como Dios. Le gustó la idea. Y dice la escritura aquí, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo quiero que note aquí una cosita. El hombre no puede decir, hermanos y amigos, que estaba ignorante de lo que estaba haciendo. Fíjese los sentidos trabajando todos en la caída del ser humano. Primero, hermanos, el oído. Escuchaba la mujer las palabras de la serpiente y las escuchó con mayor atención cuando les dice, no moriréis. Estaba atenta. Y luego dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Estaba viendo. No nada más oía, también veía. Y se veía. Y se veía buena la cosa, hermanos. Así es el pecado siempre. Siempre se ve bien bonito. Siempre se ve muy atractivo. ¿Por qué cree que dicen que el fruto prohibido es la manzana? Porque yo creo que de los frutos es el más bonito, ¿verdad? Es el más atractivo. Una manzana roja, se le hace un agua a la boca, hermanos. La mujer vio que el árbol era bueno, se veía bueno al menos. Y dice que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar de sabiduría, y tomó de su fruto. No nada más ha funcionado el oído y la vista, ahora también el tacto. ¿Y qué pasa cuando comemos algo que nunca hemos comido, hermanos? No lo olemos primero, hermano. Y si huele bien, seguro sabe bien, ¿verdad? No siempre, hermanos. Allá en Chihuahua, cuando uno anda ahí buscando qué comer, hermano, le dicen, en Monterrey le dicen busgueando. En Chihuahua le dicen guzgueando. Todavía no sé cómo sea la palabra correcta, hermano. Pero yo andaba, dicen en Chihuahua, de langusino. Es decir, andaba viendo a ver qué comía, hermanos. Y que agarro la vainilla y que la destapo, un frasquito chiquito que tenía mi mamá. Y que lo huelo. Oye, qué bien olía. Y para pronto que le echo el trago, hermano. ¡Ay! No se la recomiendo así, hermano. Sabía amargosa, sabía fea. Bueno, la mujer agarró el fruto y lo olió, ya de haber olido bien, hermanos. Oyó, vio, tocó, olió y comió. 5 sentidos, los 5 sentidos funcionando a la perfección en la caída del ser humano. Hermanos, el pecado llega al hombre y llega para robarlo. Dice la escritura ahí, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, y aquí vemos que el pecado les ha robado la inocencia. Entonces conocieron que estaban desnudos. ¿Estás desnuda? ¿Tú también? ¡Ay! Y dice ahí, hermanos, que agarraron hojas de higuera y se cubrieron. Fíjese, la vergüenza, el pudor les hizo de manera natural buscar taparse. Hermanos, ya no eran inocentes. Ya no había esa inocencia, ya no había esa pureza. Se las había robado el pecado. Ahora había morbo, ahora había malicia, ahora había pecado. Pero hermanos, dice la escritura, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día,
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comieses. Hermano, yo quiero que note una cosa aquí. Un nuevo vocabulario, la boca de Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Él antes no tenía miedo. Él antes no sabía lo que era el miedo. Antes en su lenguaje no existía la palabra miedo. Pero el pecado le ha robado y ahora unas nuevas palabras aparecen en sus labios. Tuve miedo porque estaba desnudo. Esto antes no se oía de los labios de Adán y Eva, hermanos. Y dice la tercera palabra, me escondí. Así es, hermano. Cuando el hombre llega, hermanos, a este tipo de situación, trata siempre de eludir la responsabilidad. No se confunda con las preguntas que Dios está haciendo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiste? No se confunda y piense que Dios no sabía, hermanos, porque eso es un error. Dios lo sabe todo. Pero usted va a hallar en la Biblia que Dios pregunta no porque no sepa, hermanos, pero Dios pregunta para beneficio suyo y mío. Dios es un Dios que pregunta. Y nos pregunta para ver qué contestamos, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Judas llegó hasta el maestro? Amigo, ¿a qué vienes? Era para que él meditara, ¿a qué vienes? Y luego le da un beso y le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Era para que él pensara. Una cosa es que lo entregara, otra cosa es que le diera un beso, que se supone es una expresión de cariño y de afecto y de amor, para darle luego una puñalada, ¿verdad? Hermanos, Dios es un Dios que pregunta, pero no porque no sepa, sino para que usted y yo meditemos en nuestras acciones. Dice la Biblia, hermanos, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Somos siempre dados a echarle la culpa a los demás, hermano. La mujer que tú me diste me dio del fruto y yo comí, así que tú tienes la culpa, ¿para qué me la dabas? ¿Qué hiciste, mujer? Y le dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y la pobre serpiente dijo, ¿y ahora a quién le echo la culpa? Hermanos, si ya Dios no le preguntó nada, sino simplemente le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Hermanos, la primera promesa de redención. Pero sabe una cosa, cuando el hombre y la mujer comieron de este fruto, además de perder la inocencia, hermanos, perdieron la comunión con Dios. Estaban de la mano de Dios y se soltaron de la mano de Dios. Dice Isaías capítulo 59, hermanos. Capítulo 59 de Isaías, una gran verdad. Ya Dios les había dicho que el día que comieran de aquel fruto iban a morir. Y ellos comieron y tal vez se sintieron un poco desorientados al momento porque te sientes mal. No me siento mal. ¿Te sientes rara? No me siento rara. Pues Dios dijo que íbamos a morir y no morimos. Pero dice Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos y amigos, ellos no se dieron cuenta en el momento, pero la comunión tan hermosa y tan estrecha que habían tenido por yo no sé cuánto tiempo, hermanos, se había roto. La palabra muerte, ¿usted sabe qué significa? Separación.
Hermanos, y la muerte que ahí se hizo presente en el momento fue la muerte espiritual. Cuando ellos pecaron, hermanos, la comunión con Dios se rompió. El pecado le robó la inocencia. Y el pecado le robó, hermanos, la comunión. Le voy a decir algo más. Muy pronto Dios dijo, hermanos, verso 22 del capítulo 3 del Génesis, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El hombre ya no puede estar aquí. Y fíjese lo que dice el verso, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, verso 23, para que labrase la tierra de que fue tomado. Fíjese el 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, qué palabra de veras hiriente. Echó Dios fuera pues al hombre, lo corrió, hermanos. Ya no puedes estar aquí conmigo. Ya no puedes seguir aquí. Además de la inocencia y además de la comunión, hermanos, ahora estaban perdiendo la oportunidad de vida eterna. Que no alargue la mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Échalo de aquí, córrelo de aquí, sácalo de aquí. No puede estar aquí, no tiene comunión con nosotros, no puede aspirar a la vida eterna ya. Hermanos, díganme si no es un cruel ladrón el pecado. Mucha gente hoy día se pregunta por qué de tantos sufrimientos, hermanos. ¿Por qué de tantas cosas que han acontecido recientemente, hermanos? Y parece ser que entre más pasa el tiempo, las tragedias se hacen cada vez más grandes. Tsunamis, tornados cada vez más tremendos, hermanos. Nevadas intensísimas. Y muchísima gente, hermano, muriendo por causa de todo esto. La gente se pregunta por qué del sufrimiento, hermanos. Tenemos que irnos al Génesis para darnos cuenta de que no nada más sacaron a una pareja de ese lugar. No, hermanos. Se perdió la inocencia y se perdió la comunión con Dios y se perdió la oportunidad de vida eterna. Y entonces los hombres empezamos a batallar, hermanos, en este mundo. Desgraciadamente el pecado es tan terrible, es tan tremendo, hermanos, que lastima muchas veces más allá de quienes lo practican. No es que nosotros traigamos el pecado de Adán y Eva, hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. Pero las consecuencias, hermanos, han sido tan terribles. ¿Por qué tenemos que traer abrigos, hermanos? Adán y Eva no los usaban, pero fue de lo que se perdió en el Edén. Y no nada más se perdió, hermanos, nos lo robaron. Esa es la palabra, esa es la frase correcta. El pecado robó al hombre y aquí estamos ahora sufriendo nosotros las consecuencias. Pero hermanos, no nada más decimos que el pecado es un cruel ladrón, porque lo fue con Adán y Eva, sino que también decimos que fue un cruel ladrón, porque así fue con Acán. Fíjense capítulo 6 del libro de Josué, hermanos, avanzamos un poquito las páginas de la Biblia. Y aquí encontramos una historia distinta, hermanos. Tal vez esta no es tan conocida como lo es la historia de Adán y Eva, pero esta también, hermanos, es una historia triste. Dice capítulo 6 del libro de Josué, versos 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, por nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Hermanos, usted ya conoce esta historia, al menos en ese sentido. Llegaron el pueblo de Israel, hermanos, después de haber andado vagando aquellos 40 años en el desierto. Y yo quiero que note una cosa aquí, hermano. Acán es uno de los victoriosos, de los triunfadores. Probablemente salió de Egipto. Sobrevivió, hermanos, aquellos años. Probablemente anduvo, hermanos, seguramente que anduvo vagando aquellos 40 años junto con todos los demás.
mientras aquella generación incrédula iba muriendo, hermano, iba muriendo allí en el desierto. Pero Acán ha triunfado, hermanos. Él ya ha dejado el desierto atrás y ahora se abre ante ellos la oportunidad de conquistar la tierra de la que fluye leche y miel. La Canaán prometida, ahí está frente a ellos, está lista para tomarla. Hermanos, si la primera ciudad que hay que tomar es Jericó. Y Dios quiere, hermanos, quiere empezar con brazo poderoso. Y le dice, esta ciudad la voy a conquistar yo. Ustedes no van a meter mano. Van a rodear la ciudad una vez durante 6 días. Y el 7º día la van a rodear 7 días. 7 veces, perdón. Y después de la 7ª vuelta, le van a tocar las trompetas. Y el pueblo va a gritar tremendamente. Y al grito del pueblo, los muros caerán. Y así fue, hermanos. Pero fíjense lo que Dios había dicho. Dice ahí en el versículo 17, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Hermanos, Dios había dado las instrucciones de manera muy clara. Esta ciudad va a ser una ciudad anatema. ¿Qué significa? Maldita. Será una ciudad maldita. Y ustedes no van a agarrar nada de aquí, porque no es una ciudad conquistada por ustedes. Es una ciudad que yo hago maldita. No van a tomar nada, no agarren nada, porque entonces ustedes harían maldito al campamento de Israel. Todo lo valioso que haya va a ser para dice ahí el versículo 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Serán para el tesoro de Jehová. Hermanos, pero Acán vio allí algo que le gustó. Y yo no dudo que otros lo hayan visto también, hermanos. Pero el pecado trabaja en la gente, hermanos. Y en el caso de Acán, hermanos, Acán cedió terreno al pecado. Y ya han atravesado ellos por las ruinas de Jericó. Ya han pasado por allí y llegan, hermanos, a la siguiente ciudad, un pueblito pequeñito llamado Ahí. Y el pueblo estaba tranquilo y el pueblo estaba confiado y dicen, no vayamos tantos, vayan unos pocos, 3,000 hombres, hermanos, subirían. Dice ahí el capítulo 7. Verso 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron Ahí, y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ahí, no fatíguese todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí, y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Hermanos, si usted seguro se acuerda la reacción de Josué, hermano. Este caudillo tan tremendo que era, hermanos, va ante la presencia de Dios y se tira y empieza a orar y empieza a llorar y empieza a reclamar. ¿Por qué nos has dejado, Jehová? ¿Por qué nos fallas en estos momentos? Hermanos, y dice la escritura, y Jehová dijo a Josué, verso 17:10 de Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Hermanos, Dios regañando a Josué y diciéndole, no, yo no fallé. Yo no estoy fallando. El error no es mío, no está en mí. El pueblo ha pecado. Revisa tu pueblo. Ellos han mentido, ellos han robado, ellos han tomado el anatema, ellos han desobedecido mis mandamientos. Ellos son los que han fallado. Hermanos,
Y dice el 7:18, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Benjamín. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Esto es turbación, hermanos. Dígame si el pecado no es un cruel ladrón, hermanos. Un hombre que ha logrado victorias, como lo fue Acán. Muchos han quedado en el desierto, muchos han quedado en el camino, pero ha logrado él sobrevivir. Él lleva a los suyos. Él está ahora ante la tierra prometida, listo a conquistarla. Pero el pecado, hermano, la codicia, él mismo lo dice, codicié. La codicia llegó a su corazón, hermanos. Y fíjese, le robó la oportunidad de conquistar Canaán. Qué terrible, hermanos. Ya estar allí, ya estar ahí, hermanos, frente a aquel letrero que dice meta, y tropezar precisamente antes de cruzarla. Qué cosa tan triste, hermanos. No nada más le robó la oportunidad de conquistar Canaán. Fíjese cómo toda su familia, hermanos, sufrió las consecuencias de las acciones de este hombre. Él ya no pudo, hermanos, ver a sus hijos crecer. Sus hijos ya no se les permitió, hermanos, crecer, desarrollarse, hacer familia, conquistar la tierra. No, hermanos. Todos los planes, todos los sueños, todos los proyectos quedaron truncados, hermanos, por culpa del pecado. Dios es un Dios que ve, hermanos, y no se nos debe olvidar. Dios es un Dios que oye. Dios sabe todo. No hay cosa que usted y yo hagamos que sea, hermanos, que sea ignorada por nuestro Dios. A Acán se le olvidó, hermano, y eso es lo que a veces nos sucede a nosotros. A Acán se le olvidó que ese Dios que podía hacer que con un grito cayeran los muros, hermanos, también podía oír y también podía ver lo que sucedía en el rincón más íntimo de la casa de Acán. Y el pecado le robó la oportunidad de conquistar Canaán. El pecado le robó la oportunidad de continuar con su pueblo Israel, hermanos, en la conquista de la tierra. Le robó los sueños a sus hijos. Le robó la vida, hermanos, a él y a todos los suyos. Bien dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Siempre es muerte. A veces hemos escuchado que hay pecados mortales y veniales. Mis hermanos y amigos, con todo respeto les digo que la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que hay pecados mortales y veniales. La Biblia dice que el pecado es mortal. La verdad es que el pecado siempre es mortal. No hay de otro tipo. Ojalá que nosotros entendamos lo delicado y lo serio que el pecado es. Hace tiempo, mis hermanos, tenía yo un carrito. Un Malibu 79 viejito. Clásico carro de predicador, ¿verdad? Y ese carro me lo había vendido el hermano David Cárdenas, hermano. Y él le había puesto, él les muy dado a poner calcomanías. Y le había puesto una calcomanía atrás. Que decía, así como cuando dice no fumar, que hay un cigarro con una rueda roja que le atraviesa, hermano. Luego, ¿verdad? Pero en lugar de decir no fumar, decía, di no al pecado.
Y yo tengo la costumbre cuando manejo, hermanos, que a la hora de frenar yo siempre volteo, que el de atrás también frene. Y recuerdo que frené en una luz roja, hermanos, y volteo por el espejo y vienen dos muchachos atrás de mí. Y los veo que uno al otro se codean, hermanos. Y yo me les quedo viendo. Y se dan un codazo. Y le dice uno al otro: mira, mira, di no al pecado. Así, hermano, yo los estaba viendo por el espejo. Mira, mira, di no al pecado. El hombre se ríe del pecado, hermanos. El hombre que no conoce el pecado cree que es para jugar, hermanos. Cree que es juego. Cree que es algo inocente. Déjeme le digo que no están en lo correcto, están lejísimos de la verdad. Están equivocadísimos, hermanos. El pecado es terrible. No son pocos los casos, no son pocas las historias que han, hermanos, traído tragedia al hombre por culpa del pecado. Yo estoy seguro que usted conoce esas historias. A lo mejor usted mismo ha sido víctima del pecado. A lo mejor usted mismo ha tenido problemas con el pecado del adulterio, con el pecado de la borrachera, con el pecado del fraude, con el pecado del robo, con el pecado del pleito, con el pecado del asesinato. A lo mejor usted mismo está lidiando o ha conocido o ha sido víctima de alguien en este sentido y en estos aspectos del pecado. El pecado es terrible, hermano. Y yo creo que una de las estrategias satánicas es hacernos creer que el pecado no es tan malo. Y chéquenle cómo nos lo pintan de una manera atractiva. Pasan esos anuncios de cigarros y las cajetillas son bien bonitas, no me diga que no. Y los que lo fuman son muchachos muy guapos. Las muchachas agarran el cigarro con una seguridad. Y la gente piensa que si usan de esos cigarros, que si fuman de esa marca, se van a ver así como esos modelos a los que les están pagando yo no sé cuánto dinero por dar a entender, por presentar una imagen de que el cigarro es algo agradable, hermano. Dice en letras muy chiquitas: este producto es nocivo para la salud. Yo no sé cómo diga aquí, hermanos. Y luego en la televisión te ponen abajito: el fumar puede ser causa de cáncer. Hermanos, ¿sí sabe usted cuántos millones de personas mueren por culpa del cáncer? Por culpa del tabaco. Pero eso no te lo dicen. Igual pasa con los anuncios de las bebidas embriagantes, hermanos. Igual pasa con los anuncios de preservativos, hermano. Nos dan a entender, nos quieren hacer creer que el pecado es bonito y que hay que practicarlo, que las consecuencias se pueden evitar, hermanos. Pero nada de eso es cierto. El pecado es mortal, el pecado es terrible, el pecado es un ladrón. Y yo quiero preguntarles, ¿cómo te sentirías si alguien te dice: ten cuidado porque el que está enseguida de ti es un ladrón? ¿Cómo sentiría mi hermano Ramón? Y acá está la cartera y aquí le meto la mano y de aquí no la saco, ¿verdad? Y me hago tantito más para acá, no vaya a ser que... Dicen que en México son tan tremendos que te quitan los calcetines sin sacarte los zapatos. ¿Cómo ven, hermano? ¿Verdad que si alguien nos dijera: ahí está un ladrón al lado tuyo, verdad que no estaríamos nada a gusto? Pero hermanos, el pecado es un ladrón y es un ladrón cruel. No tiene piedad, no tiene compasión y nosotros lo abrazamos. Qué cosa tan equivocada hacemos, hermano. Decimos que el pecado es un cruel ladrón porque fue un cruel ladrón con Adán y Eva. Porque fue un cruel ladrón que robó a Acán. Porque fue un cruel ladrón con Ananías y Zafira. Capítulo 5, libro de los Hechos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 5, hermanos, la siguiente historia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Yo quiero, antes de que usted avance en la lectura junto conmigo, se regrese unos poquitos versos allá al 36. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé,
que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, en la iglesia naciente en Jerusalén, en la iglesia que apenas inicia, se dan ese tipo de situaciones de necesidad. Y el hermano José, al que bien le pusieron Bernabé, que es hijo de consolación, al ver la necesidad de los hermanos, siendo un hombre de un corazón noble y generoso, fue y vendió el terreno, y cuando menos se supo, hermanos, llegó él y le dijo a los hermanos: aquí está esto, mi hermano, para lo que se ocupe. ¿Qué es esto, Bernabé? ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿A quién robaste? No, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo que a quién robé? Vendí mi terrenito, hermano. Yo sé que hay necesidades, no quiero que mis hermanos estén sufriendo. Vendí mi terreno, eso es lo que me dieron, hermano. Adelante, Dios proveerá. Ay, hermano, Dios te bendiga, hermano. De veras haces honor al apodo que te hemos dado, hijo de consolación. Vas a ser de gran consuelo a familias necesitadas entre nosotros. Hermano, Dios te bendiga. Hermanos, agradezcanle al hermano Bernabé por su generosa ofrenda para la necesidad de nuestros hermanos necesitados. Hermano, Dios lo bendiga. Adelante, hermano. Felicidades, hermano. No hay muchos hermanos como ustedes. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste lo que dicen de Bernabé? Pues que dicen que es muy generoso. Pues sí, pero ¿a poco nosotros no somos generosos? Pues sí somos, ¿cómo no? El otro día dimos 20 pesos. El naranja es un color feo. No, yo no estoy a gusto. Mañana mismo, viejo, diles que vamos a vender el terreno y mañana mismo vamos a ponerle el letrero que se vende. Hermanos, y no dude que Ananías y Zafira se pavonearon, como decimos, a media reunión. A la hora de las noticias, hermano. Mande, hermano Ananías. Nomás tengo una noticia para que los hermanos sepan, hermano. Diga, hermano. Queremos anunciar, hermanos, que vamos a vender nuestro terrenito. Y lo que nos den por ese terreno, todititito, como dijo aquel, lo vamos a donar para los enfermos, para los hambrientos, para los necesitados de aquí de la congregación. Esos son los planes, hermano. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Adelante con los planes. ¿Alguna otra noticia, hermanos? Hermanos, ya que ellos se dieron la tarea, vendieron el terreno y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué, si se habían pavoneado que iban a dar aquel dinero del terreno, por qué ahora le están quitando, hermano? Porque aquello no surgió de un corazón noble, de un corazón honesto, de un corazón generoso, hermanos, sino que surgió precisamente del pecado. El pecado de la vanidad, el pecado del orgullo, el pecado de la arrogancia. Hermanos, y cuando vieron el dinero ahí dijeron: oye, todo esto le vamos a dar a los hermanos. ¿Se van a echar a perder con tanto dinero? Pues es que ya dijimos, viejita. ¿Y quién va a saber? ¿Le sacamos algo? Pues ¿quién va a saber? Tú no dices nada, ¿no? ¿Y tú? Pues yo tampoco. ¿Le sacamos? Pues le sacamos. Bueno, pues bueno. ¿Cuánto? Tanto. Pero si te preguntan, no se te va a olvidar decirle cuánto. No le vas a decir otra cantidad y luego nos metemos en problemas. Hermanos, y ellos pensaban que podían jugar con el pecado, que podían engañar a Dios, hermano. Y eso es lo que sucede muchas veces en la vida de las personas. Dice el versículo 3: y dijo: Ananías. ¿Dónde está el hermano Pedro? ¿Dónde está el hermano Pedro? Allá está, hermano Pedro. Ananías. Manda, hermano. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y fíjese, hermano, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Pedro, estás equivocado. Ananías, perdón, estás equivocado. No tenías que venderla.
Era tu terreno. Vendido o no vendido, era tu terreno. No estabas obligado a darlo. Era tuyo. Tú tenías todo el poder sobre ello. El pecado no fue, hermanos. El pecado no fue haberse arrepentido. Él bien podía haber dicho, caray, pues aquí está el dinero, pero pues no me había puesto a pensar en este y en aquello y en el otro gasto. Vamos a decirle a Pedro, hermano, discúlpanos, dijimos que íbamos a dar todo el dinero del terreno, pero sabes que ya nos dimos cuenta que tenemos unos gastos. Vamos a cubrir esos gastos y lo que nos quede lo vamos a dar. Hermanos, y no había ningún problema, es lo que le está diciendo Pedro. El terreno era tuyo, no había mandamiento ninguno en cuanto a que tenías que darlo. Hermanos, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Dice la historia, hermanos, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Cuándo me dijo el viejo? Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí en la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, parece increíble, pero en esa época tan hermosa de la iglesia, cuando los apóstoles predicaban, hermanos, y la Biblia, las páginas de la Biblia nos describen momentos hermosísimos de comunión, hermanos. Dice que eran de un corazón y un alma, que ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, que tenían todas las cosas en común, hermanos. El Espíritu Santo inspirando a los apóstoles. Las conversiones eran por cientos, por miles también, hermanos. En ese momento tan increíble de la iglesia, hermano, pareciera una paradoja que el pecado se hace presente entre el pueblo de Dios. Y fíjense cómo el pecado le roba a Ananías y Zafira, primero, la oportunidad de servir, hermanos. Sí había necesidad en la hermandad. Sí podían hacer ellos algo por los hermanos enfermos. Qué bendición tan grande hubieran traído a sus vidas si ellos hubieran servido a nuestros hermanos a través de sus bienes. Hermanos, es una bendición que se les escapó de las manos. Muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar en este aspecto de la vida, hermanos. Pero te voy a decir una cosa para que la medites bien. ¿Saben lo que decide el destino eterno de una persona, hermanos? Según lo que yo leí en Mateo 25, si le diste de comer, si le diste de beber, si lo visitaste, si lo cubriste, si lo recogiste. Así lo dice la Biblia. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Fui forastero, me visitaron, estuve desnudo, me cubrieron, enfermo en la cárcel, vinieron a mí, etcétera, hermanos. Y dice la Escritura que se van a sorprender, van a decir, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo pasó eso? No nos acordamos. Y la respuesta del maestro será, como se lo hicieron a uno de los más pequeños, me lo hicieron a mí. Pero a veces se nos olvida, hermanos, que en el servicio que hacemos a uno y a otro de nuestros hermanos es un servicio a Cristo. Nosotros tenemos en la congregación, hermanos, del Cerro de la Silla, tenemos un hermano que se llama Mario Gerardo López Flores, hermano. Hermano Mario Gerardo, hermanos, tiene casi 50 años. Desde los 12 años tiene convulsiones, hermanos. Nunca ha podido trabajar. Nunca ha tenido novia. Nunca se ha casado. Tiene ya más de 10 años de ser miembro de la congregación, hermanos. Y el año pasado murió su mamá. Él y la mamá siempre juntos, y las hijas y los hijos cuidándolos, hermanos. Pero murió la mamá. Y ahora el pobrecito dice, ¿qué hago? Una de sus hermanas le dijo, vente conmigo, Mario. Pero hermanos, usted sabe lo que esto representa. Él se ha caído ahí, le tuvieron que hacer un cuartito aparte. Y él, hermano, se siente de veras, yo me imagino, carga. Se siente terriblemente mal.
se lo llevaron a vivir, hermanos, del otro lado de la ciudad. Literalmente. Del otro lado de la ciudad. Y la iglesia en Cerro La Silla, hermanos, se ha dado la tarea de traerla a las reuniones. Y cuando llegue el momento de regresarlo, hermanos, estoy hablándole, sinceramente, estoy hablándole de usar 2 horas o 2 horas y media de ir a llevarlo y venirse. Así de lejos. Y yo les digo a mis hermanos, ¿quién quiere servir a Cristo? En la persona de Mario Gerardo. Y bendito sea Dios, hermanos, que siempre ha habido quien. ¿Quién quiere servir a Cristo en la persona de Mario Gerardo? Y cuando hay algún enfermo, ¿quién quiere servir a Cristo en la persona de Juanita Solís? ¿Quién quiere servir a Cristo en la persona de Santos? ¿Quién quiere servir a Cristo en la persona de fulanito de tal, hermanos? Y yo les recuerdo que ese servicio que están haciendo a Mario Gerardo y a Juanita y a Santitos y a etcétera, etcétera, distintas hermanas, es un servicio a Cristo. Y a ellos se les olvidó que tenían una oportunidad tremenda en las manos. Dice la escritura del apóstol Pablo, no busco fruto, no busco dádiva, dice, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. Se nos va esa oportunidad maravillosa de servir a los demás. Y a Ananías y Zafira, hermanos, le robaron la oportunidad de servir. El pecado se la robó. Le robó también, hermanos, la buena reputación que podrían haber tenido. Pasaron a la historia, no como los buenos hermanos, no como una gran pareja, hermanos, como una pareja de mentirosos, fraudulentos, malos hermanos, corazón duro, avaricioso, ¿verdad? Y el pecado le robó la buena reputación que a lo mejor tenían, hermanos. Pero por si fuera poco, el pecado le robó, hermanos, la comunión con los hermanos y también la vida. Cayó Ananías. Después Zafira. Sin ninguna oportunidad ya, hermanos. A lo mejor usted está diciendo que qué brusco, qué duro fue Dios. ¿Por qué no le dio una chancita, hermano? No fue Dios el culpable. Fue el pecado, hermanos. La iglesia naciente tenía que saber que con Dios no se juega, hermanos. Que a Dios no lo engañamos. Que no vamos a hacer las cosas como a ti y a mí se nos antoje, hermanos, sino como Dios nos manda. Ahí lo dice el último verso de esta historia, verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Para concluir, mis hermanos, el hombre quiere minimizar lo terrible del pecado. Eso es lo que yo veo. El hombre está buscando la manera en que el pecado no parezca tan malo, no parezca tan feo. Lo busca suavizar, no lo llama por su nombre. A un predicador, hermanos, se le criticó porque le decía al pecado, pecado. Y le dijeron, hermano, ya no predique tan brusco, ya no diga tan recio pecado, porque nuestros muchachos luego van a crecer traumados con el pecado. Y hermanos, el predicador con sabiduría se defendió sacando un frasco de veneno. Tenía una calaverota pintada y decía peligro, veneno. Y le dice, ¿cómo ves si a este frasco yo le quito esta etiqueta y le pongo otra que diga miel? Porque como esta etiqueta está tan fea, porque esa calaca está tan asustadora, mejor le voy a poner una encima que diga miel. La miel a todos les gusta, la miel todos la quieren. Así que le quitamos lo que dice veneno y le ponemos lo que diga miel. Mis hermanos, dígame, él les preguntaba, ¿no creen que sería terriblemente peligroso si yo hiciera eso? ¿No podría pasar que alguien bajara el frasco creyendo que era miel y tomara veneno? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿No creen que le haría esa etiqueta equivocada? ¿No creen que haría ese veneno todavía más riesgoso para las personas? Así es, hermanos. Bueno, eso es precisamente lo que pasa con el pecado. Por eso esta noche yo quiero decirte que te cuides del pecado y que le llamemos y aprendamos todos nosotros a llamarle por su nombre, hermanos. El hombre le cambia el nombre al pecado para que no se oiga tan feo, para que no se oiga tan fuerte. Ya no le diga aborto, mejor digámosle
asesinato, porque eso es lo que es, hermanos. Ya no le diga bebida social. Vamos a decirle, como la Biblia le llama, borrachera. Ya no le digamos preferencia sexual. Hermanos, la gente se defiende, es que es mi preferencia sexual. Vamos a llamarle homosexualidad, porque eso es lo que es. Ya no le digamos don Juan, ese es un don Juan. Vamos a decirle promiscuo, porque eso es lo que es, hermano. Se mete con una y con otra, con uno y con otro, con este y con aquel, con aquella y con la otra. Es un promiscuo, hermano, no es ningún don Juan. Ya no digámosle tampoco necesidad fisiológica. Dicen los muchachos, es que es una necesidad fisiológica. No, la Biblia le llama fornicación. Ya no le digamos tampoco ayuda. En México no falta que, pues dame una ayuda. Y aquel, pues ahí como no queriendo, para que lo deje ir, hermanos. Llamémosle cohecho. Ya no le digamos, en México abundan, CD pirata. Hermanos, llamémosle delito. Ya no le digamos aventura. Es que mi esposo tuvo una aventura. No, mi esposo adulteró. Mi esposa adulteró. Fíjate cómo le llaman una aventura. La aventura y el adulterio son cosas completamente diferentes. Pero el hombre le cambia el nombre al pecado para que no se oiga tan feo, para que no se oiga tan brusco, para que parezca algo no tan malo. Ya no le diga travesura, dígale robo. Ya no le diga albur, dígale majadería, dígale grosería. Hermanos, el pecado es verdaderamente dañino, verdaderamente terrible, es mortal y necesitamos verlo de esa manera. Entre otras cosas, es un cruel ladrón. A Adán y Eva le robó, hermano. A Acán también le robó. A Ananías y Zafira les robó, hermanos. Y yo no quisiera que a ninguno de nosotros el pecado nos robara. Él no tiene piedad, hermanos. Él no tiene compasión. Él va a robarnos, hermanos. Hasta el último aliento de nuestras vidas. Él va a robarnos el cielo. Él va a robarnos la vida eterna, si se lo permitimos. Hermanos, veamos al pecado como realmente es. Porque si no vemos el pecado como es, entonces vamos a descuidarnos de él. Y vamos a estar de pronto abrazándolo. Y hermanos, lo único que puede hacer que usted y yo no lleguemos al cielo es el pecado. Vamos a cantar el himno de invitación. Acepta hoy la invitación. Dale hoy tu corazón y Jesús te dará la salvación.
vamos a tener, hermanos, un pequeño comentario. Dice la Biblia: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades.